En el fondo del mar Tirreno yace un arma de bronce de 2200 años que lleva grabado el nombre de un político romano en plena campaña, Cayo Paperio. Este descubrimiento, junto a docenas de cascos y naves hundidas, no es solo un tesoro arqueológico, sino la prueba irrefutable de una de las batallas más decisivas de la antigüedad. Pero, ¿cómo es posible que cada detalle de este hallazgo moderno ya estuviera perfectamente descrito en un texto escrito por un historiador griego hace más de 2 milenios, como si nos hubiera dejado un mapa del tesoro a través del tiempo? Para responder a esta pregunta, debemos sumergirnos no solo en las aguas azules de Sicilia, sino en las turbulentas corrientes de la historia, en un tiempo en que 2 titanes, Roma y Cartago, luchaban a muerte por el control del mundo conocido. Es una historia que une la tinta de un antiguo erudito con la tecnología de un robot submarino, demostrando que el pasado, a veces, se niega a permanecer enterrado. La magia y la ciencia de esta conexión sin precedentes comienzan en el siglo XIII a.C., un crisol de civilizaciones donde el Mediterráneo era un tablero de juego para imperios. En este escenario, 2 potencias destacaban por encima de todas las demás, proyectando sus sombras sobre las rutas comerciales y las fértiles tierras costeras. Por un lado estaba la República Romana, una entidad política joven, voraz y eminentemente terrestre. Su poder residía en sus legiones, una maquinaria militar de infantería disciplinada que había conquistado metódicamente la península itálica, sometiendo a etruscos, samnitas y griegos por igual. Los romanos eran constructores de caminos, administradores y, sobre todo, soldados de a pie. El mar era para ellos una frontera, una barrera más que una avenida, un dominio de comerciantes y piratas que observaban con una mezcla de desdén y desconocimiento. Sus barcos eran funcionales, diseñados para el transporte, no para la guerra a gran escala. Del otro lado del tablero, separada por un estrecho brazo de mar, se alzaba la majestuosa Cartago. Fundada por colonos fenicios siglos antes en la costa del actual Túnez, Cartago era la antítesis de Roma. Era una talasocracia, un imperio construido sobre el mar. Su riqueza no provenía de la conquista de tierras contiguas, sino de una vasta red de puertos comerciales que se extendía desde las costas de Iberia hasta las islas del Egeo. Los cartagineses eran los marineros más expertos de su tiempo, herederos de una tradición naval milenaria. Sus naves de guerra, los veloces y letales quinquerremes, eran la cúspide de la tecnología naval, maravillas de la ingeniería diseñadas para embestir y hundir al enemigo con una eficacia aterradora. Eran los amos indiscutibles del Mediterráneo occidental, y sus flotas protegían sus intereses con un celo implacable. El punto de fricción inevitable entre estos 2 gigantes, el lugar donde sus esferas de influencia chocaban de forma más directa y peligrosa, era la isla de Sicilia. Un triángulo de tierra fértil, bendecido por los dioses con volcanes, llanuras y puertos naturales. Sicilia era el premio geoestratégico del Mediterráneo central. Quien controlara Sicilia, controlaría el paso entre el este y el oeste, dominaría las rutas del grano y podría proyectar su poder sobre el sur de Italia o el norte de África con igual facilidad. Durante siglos, la isla había sido un mosaico de influencias. La parte occidental estaba firmemente en manos cartaginesas, con ciudades poderosas como Lilibea y Panormus. La parte oriental estaba dominada por prósperas ciudades-estado griegas, siendo la más poderosa la orgullosa Siracusa. Y Roma, desde la punta de la bota italiana, la miraba con una codicia creciente. El catalizador que encendería la mecha de una guerra de más de 2 décadas fue, como suele ocurrir en la historia, un grupo de mercenarios sin escrúpulos. Conocidos como los mamertinos, hijos de Marte, estos soldados de fortuna de origen itálico habían estado al servicio de Siracusa. Tras ser despedidos, en lugar de dispersarse, se dirigieron al norte, y mediante un acto de traición,
tomaron por la fuerza la estratégica ciudad de Mesenia, justo en el estrecho que la separaba de Italia. Masacraron a la élite masculina, se apoderaron de sus propiedades y sus mujeres, y establecieron una especie de estado pirata. Sin embargo, su precaria existencia se vio amenazada de inmediato. Hieron II, el nuevo y enérgico tirano de Siracusa, no estaba dispuesto a tolerar un nido de bandidos en su patio trasero, y avanzó para aplastarlos. Acorralados, los mamertinos jugaron una doble partida diplomática de consecuencias catastróficas. Enviaron peticiones de ayuda tanto a Cartago como a Roma, ofreciendo una alianza a quienquiera que los salvara de la aniquilación. Los cartagineses, siempre deseosos de expandir su influencia en el este de Sicilia, respondieron primero y con entusiasmo, instalando una guarnición en la ciudadela de Mesenia. Para Roma, la situación representaba un dilema terrible. Aliarse con los mamertinos significaba apoyar a un grupo de asesinos y perjuros, algo que iba en contra de su autoproclamado sentido del honor, la fides. Sin embargo, permitir que Cartago consolidara su control sobre Mesenia era estratégicamente inaceptable. Significaba tener a la mayor potencia naval del mundo a un tiro de piedra de Italia, con la capacidad de bloquear el comercio y lanzar invasiones a voluntad. Tras un acalorado debate en el Senado, el miedo superó a los escrúpulos. En el año 264 a.C., el cónsul Apio Claudio Caudex cruzó el estrecho con 2 legiones, marcando la primera vez que un ejército romano ponía un pie fuera de la península itálica. La primera guerra púnica había comenzado. El conflicto que siguió fue una lucha titánica, un choque de estilos y filosofías de guerra. Durante los primeros años, la superioridad de las legiones romanas en tierra fue aplastante. Conquistaron Siracusa, que cambió de bando para aliarse con ellos, y poco a poco fueron empujando a los cartagineses hacia sus bastiones en la costa occidental de la isla. Sin embargo, cada victoria en tierra era frustrada por la realidad del poder naval cartaginés. La flota púnica podía reabastecer a sus ciudades asediadas, hostigar las costas italianas y transportar tropas a voluntad, haciendo que cualquier avance romano fuera precario y costoso. Los romanos, con una pragmática y brutal honestidad, comprendieron una verdad fundamental. Para ganar la guerra por Sicilia, debían derrotar a Cartago en su propio elemento, en el mar. Para una nación de granjeros y soldados de infantería, esto era un desafío casi insuperable. No tenían barcos de guerra adecuados, ni almirantes experimentados, ni tripulaciones entrenadas en las complejas maniobras de la guerra naval. La solución llegó no a través de la innovación, sino de la imitación y la suerte. Según el historiador Polibio, durante una escaramuza en la costa, una tormenta arrojó a la playa un quinquerreme cartaginés prácticamente intacto. Los romanos lo capturaron y lo convirtieron en su modelo. En sus astilleros, se embarcaron en un programa de construcción masiva, replicando la nave púnica tabla por tabla. Mientras los barcos se construían, entrenaban a sus futuras tripulaciones en tierra, construyendo gradas de madera que simulaban los bancos de los remeros y haciendo que miles de hombres practicaran los movimientos una y otra vez al son de un martillo. Pero los romanos sabían que copiar un barco no era suficiente. Nunca podrían igualar la habilidad marinera de los cartagineses en maniobras de embestida. Así que añadieron una innovación propia, un dispositivo diabólicamente simple y efectivo, el Corvus, el cuervo. Se trataba de un puente de asalto giratorio de unos 11 metros de largo, instalado en la proa de sus nuevas naves. En su extremo, tenía un pesado pico de hierro. La táctica era simple. En lugar de intentar embestir al enemigo, los barcos romanos se acercarían, dejarían caer el Corvus sobre la cubierta del barco enemigo, y el pico se clavaría en la madera, uniendo las dos naves. En ese momento, la batalla naval se transformaría en una batalla terrestre,
y las legiones podrían cruzar el puente y masacrar a los marineros cartagineses, superados en número y en combate cuerpo a cuerpo. El debut del Corvus en la batalla de Milas en el 260 a.C. fue un éxito espectacular y un shock para los cartagineses, que vieron cómo sus ágiles naves eran inmovilizadas y abordadas una tras otra. Roma, la potencia terrestre, había encontrado la manera de llevar la tierra al mar. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. El Corvus, aunque efectivo, era un artilugio pesado e inestable, que hacía que las naves romanas fueran peligrosamente inestables en mares agitados. En los años siguientes, Roma perdió varias flotas enteras, no a manos del enemigo, sino a causa de terribles tormentas que hundieron cientos de barcos y ahogaron a decenas de miles de hombres. La guerra se convirtió en una sangrienta guerra de desgaste, que se prolongó durante más de 2 décadas. Ambas repúblicas estaban agotadas, sus tesoros vacíos y sus poblaciones diezmadas. El foco del conflicto se centró en el asedio de las últimas fortalezas cartaginesas en Sicilia, especialmente la inexpugnable Lilibea. Tras años de asedio infructuoso, Roma estaba al borde del colapso financiero. El tesoro público estaba vacío. Fue entonces cuando la élite romana demostró su determinación inquebrantable. En un acto de patriotismo sin precedentes, los senadores y ciudadanos más ricos financiaron de su propio bolsillo la construcción de una última flota de 200 quinquerremes. Estas nuevas naves eran diferentes. Eran más ligeras y rápidas, construidas siguiendo el modelo de una nave cartaginesa especialmente veloz, capturada anteriormente. Y lo más importante, ya no llevaban el inestable Corvus. Después de 20 años de amargas lecciones, los romanos por fin habían aprendido a navegar y a luchar como verdaderos marineros. Al mando de esta nueva flota se puso al cónsul Cayo Lutacio Cátulo. Su misión era simple y desesperada: cortar la línea de suministro de Lilibea y forzar una batalla final que decidiera la guerra de una vez por todas. En el año 241 a.C., Lutacio zarpó hacia Sicilia y estableció un bloqueo naval frente a la costa occidental, esperando la inevitable respuesta cartaginesa. En Cartago, la noticia del nuevo esfuerzo romano fue recibida con alarma. Su guarnición en Sicilia, liderada por el brillante general Amílcar Barca, el padre de Aníbal, estaba al límite de sus fuerzas. Sin suministros, la caída de Lilibea era solo cuestión de tiempo. Rápidamente, equiparon una flota de unas 250 naves. Sin embargo, no eran barcos de guerra en óptimas condiciones. Para ahorrar tiempo y dinero, estaban tripulados con marineros inexpertos, y lo que es más importante, estaban abarrotados de grano, armas y otros pertrechos para el ejército de Amílcar. Nombraron a un almirante llamado Janón para dirigir esta flota de socorro. Su plan, según nos cuenta Polibio, era navegar hasta las Islas Egadas, un pequeño archipiélago al noroeste de Sicilia. Allí, intentaría desembarcar los suministros en secreto, aligerar sus naves y embarcar a los veteranos de Amílcar para la batalla decisiva contra los romanos. Era un plan lógico, pero subestimaba fatalmente la vigilancia y la audacia de su adversario. Cayo Lutacio, apostado cerca de la isla de Egusa, fue advertido por sus exploradores de la aproximación de la flota de Hanón. Lutacio, un hombre curtido por años de guerra, comprendió la situación al instante y adivinó las intenciones de su enemigo. Se enfrentaba a una elección crítica que definiría el destino de Roma. El tiempo era pésimo. Un fuerte viento del oeste soplaba con furia, levantando olas imponentes que harían que cualquier maniobra naval fuera extremadamente peligrosa. El curso de acción prudente habría sido esperar a que pasara la tormenta. Sin embargo, Lutacio razonó con una claridad táctica brillante. Si atacaba ahora, se enfrentaría a una flota cartaginesa pesada, sobrecargada, lenta
y difícil de maniobrar, tripulada por novatos que lucharían contra las olas tanto como contra los barcos romanos. Si esperaba, Hanón podría alcanzar la costa, descargar sus provisiones, embarcar a los soldados de élite de Amílcar y presentar batalla con naves ligeras y tripulaciones veteranas. La oportunidad, aunque arriesgada, era única. Al amanecer del 10 de marzo de 241 a.C., Lutacio dio la orden. La flota romana, con sus tripulaciones expertas y sus naves ágiles, se hizo a la mar. Remaron contra el viento y las olas, una tarea agotadora que puso a prueba la resistencia de cada hombre. Cuando avistaron a los cartagineses, la escena confirmó los cálculos de Lutacio. Los barcos de Hanón luchaban torpemente contra el mar embravecido, sus cubiertas repletas de ánforas y fardos, sus remeros descoordinados. Hanón, al ver a los romanos bloqueando su camino, se dio cuenta de que la sorpresa había fallado. No tenía más opción que aceptar la batalla en las peores condiciones posibles. La batalla de las Islas Cegadas fue una masacre. Las ágiles naves romanas, con el viento a favor una vez que viraron para atacar, se abalanzaron sobre la desorganizada formación cartaginesa. Sin el Corvus, los romanos demostraron su nueva maestría naval. Algunas naves romanas embistieron a los barcos púnicos por el costado, sus espolones de bronce abriendo enormes brechas en los cascos por debajo de la línea de flotación. Otras pasaron rozando, rompiendo las largas hileras de remos enemigos y dejándolos indefensos y girando en círculos. Los barcos cartagineses, pesados e inertes, apenas podían virar para responder a las acometidas. El pánico se apoderó de la flota de Hanón. Algunas tripulaciones, al ver el desastre, arrojaron el grano y los suministros por la borda en un intento desesperado de aligerar sus naves y escapar. Fue inútil. Los romanos, metódicos y despiadados, los cazaron uno por uno. La victoria fue total y abrumadora. Polibio nos da las cifras. 50 naves cartaginesas fueron hundidas y 70 fueron capturadas con sus tripulaciones intactas. Las bajas romanas fueron considerablemente menores. Para Cartago, la derrota fue una catástrofe sin paliativos. La última esperanza de salvar a su ejército en Sicilia se había desvanecido. El camino hacia la paz era la única opción que quedaba. El Senado cartaginés, humillado, otorgó plenos poderes a Amílcar Barca para negociar los términos de la rendición. Roma, victoriosa pero exhausta, impuso un tratado de paz durísimo. Cartago debía evacuar Sicilia por completo, liberar a todos los prisioneros romanos sin rescate y pagar una indemnización de guerra masiva de 3.200 talentos de plata. Tras 23 años de una guerra brutal, la primera guerra púnica había terminado. Roma era ahora la dueña de Sicilia y una potencia naval a tener en cuenta. El equilibrio de poder en el Mediterráneo había cambiado para siempre. Y durante más de 2 milenios, esta historia, narrada con gran detalle por Polibio, fue solo eso, una historia. Un relato fascinante en las páginas de un libro antiguo, una crónica de tácticas, coraje y destino. Pero las palabras, por muy precisas que sean, son efímeras. El campo de batalla real, el cementerio de barcos y hombres, yacía en silencio en el fondo del mar, envuelto en la oscuridad y el olvido. O eso se creía. La historia da un salto de 2200 años, desde el estruendo de los espolones de bronce hasta el zumbido silencioso de la tecnología moderna. La segunda parte de este relato comienza en 2004, no con un cónsul, sino con un arqueólogo italiano llamado Sebastiano Tusa, un hombre tan apasionado por el mar como por la historia. El catalizador esta vez no fue un acto de guerra, sino un acto de pillaje. La policía financiera italiana, durante una operación contra el tráfico de antigüedades, confiscó a un pescador un objeto extraordinario que había sacado ilegalmente del mar. Un espolón de bronce macizo, un rostrum romano
en un estado de conservación casi perfecto. Este hallazgo, bautizado como Egadi 1, fue una revelación. Era la primera prueba física de que la batalla descrita por Polibio no era solo una leyenda. El campo de batalla era real y estaba esperando a ser descubierto. Para Sebastiano Tusa, director de la Superintendencia del Mar de Sicilia, esto fue una llamada a la acción. Tusa estaba convencido de que, utilizando las fuentes clásicas como un mapa, podría localizar el epicentro de la batalla. Se sumergió en los textos de Polibio, analizando cada palabra. Polibio describía los vientos, las corrientes, la ruta de la flota de Anón, intentando llegar a la costa cerca de la isla de Levanzo para evitar a los romanos. Tusa y su equipo trazaron un área de búsqueda teórica, un vasto cuadrante de fondo marino entre las islas de Levanzo y Favignana. El desafío era inmenso. Estaban buscando agujas en un pajar de 270 kilómetros cuadrados. El fondo del mar en esa zona es profundo, irregular y cubierto de sedimentos. La búsqueda visual era imposible. Necesitaban una tecnología que pudiera ver a través de la oscuridad y el lodo. La solución fue el sonar de barrido lateral de alta resolución, un dispositivo remolcado por un barco que emite pulsos acústicos y crea un mapa detallado del relieve del fondo marino. Cualquier objeto que sobresalga, ya sea una roca o un artefacto antiguo, crea una sombra acústica. Durante años, los barcos de investigación surcaron metódicamente las aguas, barriendo el fondo marino metro a metro. El trabajo era tedioso y a menudo frustrante. Las pantallas de los ordenadores se llenaban de datos, la mayoría de los cuales eran solo geología, basura moderna o falsas alarmas. Pero Tusa y su equipo perseveraron, impulsados por la convicción de que el relato de Polibio era cierto. El momento decisivo llegó en 2011. En una zona específica, al norte de la isla de Levanzo, las imágenes del sonar comenzaron a revelar un patrón. No eran formaciones rocosas aleatorias. Eran concentraciones de anomalías, objetos metálicos y de cerámica esparcidos por una vasta área. Para confirmar lo que el sonar sugería, desplegaron la siguiente pieza de su arsenal tecnológico: un ROV, vehículo operado remotamente. Un pequeño robot submarino, conectado al barco por un cable umbilical, equipado con cámaras de alta definición, luces y brazos manipuladores. El arrobe descendió a las profundidades, a más de 80 metros. Las primeras imágenes que envió a la superficie fueron sobrecogedoras. De la penumbra azul del fondo marino, emergieron las formas inconfundibles de ánforas antiguas. Cientos de ellas, algunas intactas, otras rotas, esparcidas como las había arrojado una tripulación en pánico hace milenios. Eran ánforas greco-itálicas y púnicas, exactamente el tipo de recipientes utilizados para transportar el grano y los suministros que Polibio dijo que llevaban las naves de Anón. Era la primera y contundente confirmación. Estaban en el lugar correcto. Poco después, el ROV localizó el premio gordo. Semienterrado en la arena, inconfundible en su forma letal, había otro espolón de bronce. Y luego otro y otro más. A día de hoy, se han localizado más de una docena de espolones, tanto romanos como cartagineses, convirtiendo este lugar en el único campo de batalla naval del mundo antiguo, identificado con certeza y estudiado sistemáticamente. Cada artefacto recuperado del fondo del mar no era solo un tesoro, sino un párrafo del relato de Polibio que cobraba vida. El primer espolón encontrado por el equipo de Tusa, Egadi II, ofrecía un testimonio mudo y escalofriante de la violencia de la batalla. A diferencia del prístino Egadi I, este espolón estaba visiblemente dañado, su estructura de bronce deformada por un tremendo impacto. Los arqueólogos especulan que esta era la cicatriz de una colisión directa, una embestida que probablemente destrozó la nave enemiga, pero que también dañó gravemente a la atacante,
quizás contribuyendo a su propio hundimiento. De repente, las tácticas de embestida descritas por las fuentes dejaban de ser una abstracción académica y se convertían en una realidad física y brutal. Luego vino el Egadi III, otro espolón en un estado de conservación asombroso. Su análisis reveló algo aún más específico: una serie de muescas en forma de V en su borde de ataque. Los expertos concluyeron que estas marcas solo podían haber sido causadas por el impacto contra otro objeto metálico afilado, muy probablemente otro espolón. Esto sugería una colisión frontal, dos naves de guerra cargando una contra la otra en un juego mortal de gallinas naval. Uno casi puede oír el crujido de la madera, los gritos de los hombres, el instante de terror antes del impacto final. Era la arqueología confirmando las maniobras más desesperadas de la guerra en el mar. Pero fue otro espolón, el Egadi VI, el que proporcionó la conexión más personal y sorprendente con el mundo romano, y nos lleva de vuelta a nuestra pregunta inicial sobre Cayo Paperio. Este espolón llevaba una inscripción en latín perfectamente legible. Los filólogos de la Universidad de Bolonia la estudiaron y descifraron. En el bronce se leía claramente el nombre de C. Papirius Tivstef, Cayo Paperio, hijo de Tiberio, junto a las iniciales QP, que significan quaestores publici o cuestores públicos. Los cuestores eran los funcionarios públicos de más bajo rango en la carrera política romana, el primer peldaño del cursus honorum. Se encargaban de las finanzas, supervisando el tesoro y los contratos públicos. La inscripción es un documento histórico extraordinario. Sugiere que fue este joven cuestor, Cayo Paperio, en el inicio de su carrera, quien supervisó o financió la construcción de esta nave, o al menos, de su espolón. En un mundo sin medios de comunicación de masas, patrocinar la construcción de un arma para el Estado era una forma de ganar prestigio, de hacerse un nombre y de demostrar su valía a los votantes. Este espolón no era solo un arma anónima, era una pieza de campaña política, un testimonio de la ambición de un hombre que vivió y respiró la política de la República Romana. De repente, la gran maquinaria de guerra romana adquiría un rostro, el de un joven político ansioso por ascender. Junto a los espolones, el lecho marino reveló otros fantasmas del ejército romano. En un área muy concentrada, de apenas 25 metros cuadrados, los arqueólogos encontraron un grupo de 9 cascos de bronce. Su concentración sugiere que pertenecían a un grupo de soldados que se hundieron juntos, quizás atrapados en la cubierta de su barco, mientras éste se iba a pique. Los cascos eran del tipo montefortino, un diseño de origen celta adoptado por los romanos en los siglos XIII y II o antes de Cristo. Eran cascos sencillos y funcionales, con un característico protector de cuello y una protuberancia en la parte superior para colocar una cresta de crin de caballo. Uno de ellos, el PW 130, estaba en un estado de conservación excepcional, con un delicado motivo decorativo de cuerda grabado en su borde. Al sostener uno de estos cascos, es imposible no pensar en el legionario que lo llevó, un granjero itálico convertido en soldado de marina, que encontró su fin en las frías aguas de Sicilia, muy lejos de su hogar. Cada abolladura, cada rasguño en el bronce, es un testimonio de su último combate. Y por supuesto estaban las ánforas. Cientos y cientos de ellas, púnicas y greco-itálicas, cubriendo el fondo del mar. Son la prueba arqueológica definitiva que confirma el núcleo de la estrategia de Lutacio y la clave de la victoria romana. Polibio tenía razón. La flota de Hanón estaba sobrecargada de suministros. No eran ágiles naves de guerra, sino pesados transportes, y fue precisamente esta carga, destinada a salvar a sus compatriotas, la que los condenó a la derrota. La arqueología, con su lenguaje de objetos, estaba hablando al unísono con la historia, con su lenguaje de palabras. La investigación en las Islas Egadas, que continúa hoy en día, es mucho más que la simple recuperación de objetos antiguos.
Es una conversación a través del tiempo. Cada artefacto que se saca a la superficie es una palabra en un diálogo entre el presente y el pasado. La tecnología del siglo XXI ha permitido verificar con una fidelidad asombrosa la narrativa de un hombre que escribió hace más de 70 generaciones. La historia de Polibio no era una mera crónica, era un informe de campo increíblemente preciso. Su comprensión de la estrategia, la logística y la geografía era tan profunda que sirvió como un mapa infalible para los arqueólogos modernos. Esta fusión de disciplinas, esta danza entre la pluma del historiador y el sonar del científico, es lo que hace que este caso sea tan mágico. Nos demuestra que la historia no es estática. Está viva, esperando en la oscuridad a que tengamos las herramientas y la voluntad de ir a buscarla. Nos enseña que detrás de los grandes movimientos de imperios y las cifras de bajas, hay historias humanas. La ambición de un político como Cayo Paperio, el genio táctico de un cónsul como Lutacio Cátulo, la desesperación de un marinero cartaginés viendo cómo su barco se llena de agua. La batalla de las Islas Cegadas no solo puso fin a la Primera Guerra Púnica y marcó el ascenso de Roma como potencia naval. También nos dejó un legado inesperado. Un campo de batalla submarino que se ha convertido en una de las ventanas más claras y conmovedoras a la realidad de la guerra en el mundo antiguo. Un lugar donde las palabras y los objetos se unen para contar una historia inolvidable de ambición, innovación y destino. El eco de esa batalla, silenciado durante 2 milenios, ahora resuena de nuevo, no con el choque del bronce, sino con el asombro del descubrimiento.